La Razón Plus presenta. Bueno, comenzamos una semana con los precios que suben y con escasez de algunos productos también. Lo que sube, los alimentos, la carne, la carnicera. En mi barrio me dijo que ya no va a comprar carne porque la gente compra menos carne. Entonces no va a pedir carne a Santa Cruz, esto lo digo desde La Paz, porque la gente está comprando cada vez menos carne y la casera se queda con la carne sobre la mesa. Lo mismo una casera que vende pollos, lo vi en un canal de televisión. Quien compraba un pollo, hoy compra la mitad de un pollo. Y así estamos tratando de gestionar nuestra comida con menos carne, de gestionar la economía con austeridad en los productos que compramos, ni qué decir de las colas. No es por tener vocación de alarmista, es porque las calles nos muestran esto. Sube, baja, hay, no hay, más colas, menos colas, más largas, menos largas. Y no vamos a hablar hoy de economía. Vamos a hablar de la madre del cordero, de lo que en gran parte explica esta incertidumbre en la economía, y es la incertidumbre en la política. Por eso vamos a volver a mirar de cerca las elecciones, esta vez con acento en la oposición, al más que se está jugando una carta definitiva, y es quién será si hay una candidatura única de oposición. También hablamos de política desde la puerta de la justicia, porque el famoso TCP, Tribunal Constitucional Plurinacional, vuelve a ser noticia, vuelve a ser centro de la polémica, así que estamos así entre los precios, las colas, la política, las encuestas y el camino judicial, que hoy más que un camino parece un enorme laberinto. Les doy la cordial bienvenida. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Lunes 24 de marzo, por fin es lunes, así vamos a comenzar optimistas, sobre todo a quienes nos viene un bajón el domingo a partir de las 5 de la tarde. Hoy decimos, por fin es lunes. Quiero decirles que es una alegría estar en Palenque Televisión. Usted nos puede ver en señal abierta en el canal 47. Si usted tiene Cotel Televisión, se va al canal 92. Si tiene Tigo Star, al 72. Y si tiene Entel Televisión, en el canal 35. Y por supuesto, en esta casa, La Razón y La Razón Digital. Estamos en nuestra página www.la-mediorazón.com y en estos programas. Primer café o primer chocolate o primera leche o primer mate a las 8 de la mañana junto a La Razón Radio. A las 11, piedra, papel y tinta y marcas a las 12. No se olvide que los miércoles tenemos fútbol sin anestesia y cada vez más numerosos y numerosas en nuestras redes sociales. Estamos en Face, estamos en YouTube, Instagram, Twitch, TikTok. Nos va muy bien en TikTok gracias a su preferencia, gracias a su compañía y por supuesto el papel. Pero ya no hay papel, sí hay papel digital, que es casi como el papel que conocimos desde el inicio de la historia de este periódico. No hay el olorcito, pero ya lo estamos envasando. Lo que sí hay es el periódico
que funciona como usted lo hacía en su tableta, en su teléfono, en su computadora, con el ruidito y todo de las páginas. Muy fácil de mirar, muy fácil de leer, sea chica, sea grande. Hoy me voy a quedar en la portada para compartir con ustedes la razón de hoy. Mire, Arce evaluará los juicios en La Haya y cerrará Diremar. De esto estuvieron hablando y debatiendo también las voces más fuertes de la política. En el Día del Mar, el mandatario planteó una nueva etapa en la relación con Chile. ¿Habrá nueva etapa? Se lo podríamos preguntar al cónsul de Chile. Es uno de los cónsules que mejor relaciones ha tenido, me parece, en nuestro país, muy amistoso. Habrá que invitar a Fernando Velasco en algún momento. También repasó los 10 avances en varias materias con el Estado transandino. Bolívar de leyendas, hablaremos, que el stronguista que soy yo, hablé de este año imperdible en el Bolívar. Están viviendo un año de celebraciones y mire, Bolívar de leyendas porque el subcampeón del 2004 goleó 6-1 al semifinalista del 2014. Se comentaba hoy en la redacción, tienen más edad, pero ¿cómo corrieron, cómo golearon? Y es eso, en el fútbol y en la vida es la actitud, ahí está la fuerza. La juventud también, lo hablé con Amparo Vallivian, la juventud no se lleva en los años, se lleva en la fuerza, en la actitud. Hablando de Amparo Vallivian, hoy intentaremos contactarnos con ella. A ver, vamos a ver la foto pequeña, ahí está el Papa Francisco. Gracias a todos, el Papa regresa al Vaticano, ha sabido sobrellevar este problema de salud que es delicado a su edad y ahí lo tienen, hay Papa para rato. Vamos al precio de la carne que será analizado este martes. Vamos a hacer un seguimiento no solamente al precio de la carne, el precio de la leche, el precio del pollo, el precio de las verduras. Le vamos a mantener informado. Mientras tanto, vamos hoy a mirar un poquito la política y para esto necesitamos, un poquito de música, ¿no? Hoy hemos decidido invitar al gran Donato Espinosa, uno de los grandes charangos, creo que es mi favorito. Donato Espinosa estuvo acá, su hija Luciel Izumi también estará próximamente por acá. Retrocedo, mi charanguista favorita es Luciel Izumi. En segundo lugar, Donato Espinosa. Lo invitamos con una composición de Víctor Hugo Serrano. Me encanta esta composición yungueñita.
qué hermosa composición, qué estilo, pero el espíritu siempre el mismo, la letra imborrable. Un día recordarás y un guiñito de mi amor a esta negra que te ha querido y nunca te olvidará. Me encanta, si de borracha mi amor todo entero te lo di, ahora de sana te pido que vuelvas a mi querer. Y yo te pido, Roberto Moscoso, que vuelvas al programa. Bienvenido, esta vez vía Zoom. ¿Todo bien? Ha sonado muy romántico eso. Sí, gracias, ¿verdad? Claudia. Los lunes ando así medio Un romántica. abrazo. Oye, qué bien te queda tu peinado, te Ay, han quedado, te han gracias. sentado bien las vacaciones. Muchas Un saludo gracias. atento a toda la audiencia. Gracias, Roberto. Qué lindo tener estos detalles, sobre todo cuando nos cuesta tanto que nos crezca el cabello. Gracias, Roberto. Secretario Ejecutivo de Unidad Nacional. Hoy hablamos no del amor, sino más bien del lado frío de la política. ¿Por qué es frío? Medir encuestas, determinar un candidato, desprenderse y apoyar al otro. ¿Lo harán? Es la gran pregunta que nos hacemos en Bolivia respecto de las oposiciones. Podremos hablar de la oposición en singular y podrá finalmente, porque hay varias elecciones que no logran unirse, habrá una candidatura única. Roberto, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de este tema y creo que todo el país sabe del bloque de unidad. Un bloque de unidad donde está Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, la señora Vallivian y Vicente Cuellar. Esta es la única unidad que existe de la oposición, porque el resto nosotros consideramos que no son oposición o son cosas bastante extrañas. Y este bloque de oposición, este bloque de unidad, es un bloque conformado por estas personalidades a pedido de la población. La población en las encuestas, en los grupos focales, en la calle, tú hablabas de los precios, por ejemplo, que habían subido y de los problemas que pasa la ciudadanía para comprar sus cosas. Frente a esa situación, la población entera pide que se ponga fin al ciclo político del MAS en unas elecciones democráticas y por lo tanto hay que derrotar electoral y democráticamente al MAS. Ese es uno de los pedidos de la población. Y el otro pedido de la población es, por favor, solucionen la crisis económica que está viviendo el país, por el cual está atravesando el país. Y esta crisis económica se traduce en la falta de dólares, en la falta de carburantes, gasolina, diésel, en la subida de precios, en la falta de empleo. Y creo que esos son temas que están acongojando a la población, están asustando, están alarmando. Y la población está absolutamente asustado por este escenario político primero y el escenario económico fundamentalmente. ¿Hay una encuesta? No. ¿Hay dos encuestas? No. Hay tres encuestas de las que se hablan, porque hay quien dice que en la encuesta de Samuel seguramente ganará Samuel, en la encuesta de Tuto ganará Tuto y que habrá una tercera encuesta que va a determinar cómo van a hacer con esto de las encuestas, porque no es sacar conejos de un sombrero, se pagan, no son baratas y sobre todo se necesita confianza en el resultado de estas encuestas. El trabajo es así de cirugía menuda, ¿no? Así es. Bueno, a ver, en estos momentos la Comisión Técnica sigue trabajando en esos temas. No hay una definición aún. Estamos a la espera, los políticos, de que la Comisión Técnica defina. Pero lo que queda claro para nosotros es que el resultado de la encuesta tiene que ser respetado. Es decir, la palabra tiene que ser respetada, la palabra empeñada tiene que ser respetada. Y estamos convencidos de que presentaremos un solo candidato entre todos para las elecciones, para los fines que te he dicho, es decir, derrotar política y electoralmente al MAS, democráticamente, y poner eventualmente fin a la crisis económica en la que vivimos, ¿no? Y ahí Samuel tiene un planteamiento de los famosos 100 días para solucionar el tema económico, este arduo tema económico que nos acongoja. Entonces, está todavía en negociación, se están negociando el tema de las empresas, el tema de las preguntas, el tema del alcance de cada una de las encuestas, y en eso estamos. Todavía no hay definiciones, pero yo estoy convencido de que
en el curso de este día, esperemos, el vocero de la alianza, que es Carlos Mesa, dará a conocer los detalles de todo lo que se ha conversado. A ver, precisión, no es 100 días, es 100 días carajo. Y lo sabe Roberto Moscoso, que ha sido parte 100 días, carajo, de la cierto. campaña. 100 días carajo, en sintonía con el no me puedo morir carajo, es parte del discurso de Samuel Doria Medina en estos últimos años. ¿Quién va a pagar, Roberto? Y por supuesto, ¿qué pasa con Amparo Vallivian? Porque también esto es lo que se comenta, que la han dejado fuera de las encuestas. ¿En qué estamos? No. Hasta donde yo tengo entendido, no sé cuál será la decisión técnica de hoy, pero quedan 3 candidatos. Recordemos que Carlos Mesa se bajó para ser un poco el vocero, el garante de la alianza. Vicente Cuéllar se bajó para apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina, lo cual agradecemos. Luis Fernando Camacho se bajó hace pocos días para mirar el tema de la unidad y por lo tanto también ser un garante desde Santa Cruz de que la unidad se cumpla. Y por lo tanto quedan 3 candidatos, ¿no? Queda Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y Amparo Vallivian. Y veremos qué es lo que define la población respecto a estos 3 nombres, Sí. en cuanto se defina técnicamente cómo van las encuestas. Tengo, como siempre le digo a Roberto Moscoso, no estoy de lleva y trae, pero sí traigo esto, una declaración de Tomás Monasterio, vocero de la Coalición Libre, que se refirió a esto. ¿Lo escuchamos? Una de estas empresas va a ser propuesta por el señor Samuel Doria Medina. Esta empresa es la empresa Ipsos. Nosotros inicialmente con el ingeniero Quiroga propusimos al Colegio de Politólogos, pero llamativamente hubo un rechazo por parte del señor Samuel, aduciendo de que no tenían experiencia, de que eran muy menores, y no quiero creer que también sea porque representan parte del Oriente. Pero en definitiva, para buscar un consenso, logramos definir la participación de la empresa Interactive, una empresa argentina. Y esta tercera empresa va a ser Captura Consulting. Hay una fecha perentoria donde se va a iniciar el trabajo de campo en esta encuesta en los primeros días de la siguiente semana, y hasta los primeros días del próximo mes tendremos definido el tema de la candidatura. En esta encuesta está definido que participe el señor Samuel Doria Medina y el ingeniero Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Por el momento, la información que tenemos es que solamente ellos dos van a hacer cargo de los costos, recursos y la forma de los métodos para poder avanzar con esta encuesta. A ver, yo leo que, como hemos hablado acá, Roberto, esto es como la morenada. Si uno no tiene plata, pues no baila. Y parece que la participación, la inclusión de Amparo Vallivian está en eso. ¿La defendemos, Roberto? No. Hasta donde yo tengo conocimiento, esto no es cierto, Claudia. Entran los 3, porque de los 6 candidatos, 3 se bajaron y quedan 3. Insisto, queda Samuel, Tuto y Amparo, y la encuesta va a ser con ellos. Y el tema de el nombre de las encuestadoras todavía está en debate, está en discusión. Yo creo que eso se resuelve hoy y estamos a la espera de esa información, y Carlos Mesa va a ser el vocero de la información en el curso del día. Gran perfil, envidiable tener a un orador como Carlos Mesa en la vocería. Tengo algo más hablando de Carlos Mesa, uno de los leales, Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, que nos dijo lo siguiente. Casi que ya no están tomando en cuenta a Amparo Vallivian para las encuestas. ¿Es así? Eso trascendió este fin de semana. Es un pase de factura porque fue la única del bloque que asistió a este denominado encuentro que convocó el presidente Arce. Cuéntenos, por favor. No, en lo absoluto. Doña Amparo Vallivian es parte del bloque, va a seguir siéndolo. Ella está comprometida, lo ha dicho en todos los foros, en todos los espacios, que ella está comprometida con la unidad desde hace bastante tiempo, que a pesar de los problemas, de las tensiones, ella cree en el bloque, cree, por supuesto, personas serias que van a respetar los resultados, que van a trabajar en lo que se ha fijado y establecido el 18 de diciembre, y que finalmente vamos a tener al candidato único, y que ella, como un soldado,
va a estar ahí apoyando al candidato que salga posicionado y favorecido de las encuestas. Por lo tanto, es parte fundamental del bloque y ella continuará pues siendo parte de él y seguro estoy va a cumplir lo que ella también se ha comprometido, no solamente con los del bloque, sino fundamentalmente con el país, que lo que está demandando es pues unidad en la oposición y una unidad seria, una unidad coherente y una unidad que pueda realmente vencer al MAS de manera clara y contundente el próximo 17 de agosto. Bueno, estas las palabras de uno de los leales, decía Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Yo lo único que pido es que no nos digan doñas, que nos digan por el nombre, le diremos Amparo Vallivian y no doña Amparo Vallivian. Eso nos quita juventud. Ni señora yo acepto que me digan, Roberto, de señorita para arriba. A ver, reacciones. No, Enrique es un referente importante de Comunidad Ciudadana, es un hombre de confianza de Carlos Mesa. Lo que dice es correcto, es decir, Amparo es parte de la unidad, Amparo es parte del bloque, una persona muy capaz, y Amparo será parte de, no se bajó su candidatura, será parte de la encuesta, ¿no? Y entonces, no es una encuesta, eso quiero aclarar, no es una encuesta solamente entre los tres de la oposición. Es una encuesta que contempla el escenario global, con la presencia seguramente de las candidaturas masistas, vayamos a ver una, dos, tres, veremos qué pasa, con la candidatura del señor Chi, con la candidatura de Manfred, que es funcional al gobierno, que está muy vinculado al gobierno de turno, al gobierno de Arce, y veremos otras candidaturas más. Entonces, en el marco de una encuesta global, lo que hay que ver es quién puede desempeñar mejor el rol de representar a la real oposición, a la oposición real, y eso definirá quién es el candidato. Seguramente junto con otras preguntas más, pero son temas técnicos que están siendo resueltos y discutidos estos días y que seguramente Carlos Mesa nos explicará en el curso del día, esperemos. Roberto, ¿cómo se siente esta... voy a decir rivalidad porque suena feo, pero esta carrera en la definición, solamente hablando de Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, ¿la fiesta se está llevando en paz? Bueno, toda competencia genera roces, ¿no? Eso es humano, pero está claro que por encima de eso está la mirada política del país. El país ha tenido 19 años de un modelo económico que hay que cambiarlo, y en eso tanto Tuto como Samuel están absolutamente de acuerdo y coinciden. El modelo del MAS o el proyecto político del MAS se ha agotado. Las fuerzas sociales que los sostenían ya se han dividido o ya se han debilitado. No hay más respuestas del MAS hacia el país y por lo tanto hay que derrotarlo democrática y electoralmente, y en eso tanto Tuto como Samuel coinciden, y por lo tanto esas son las coincidencias mayores. Hay que recuperar la democracia, hay que recuperar el país, hay que recuperar la economía, hay que fortalecer la democracia, y eso implica entonces que hay que mirar conjuntamente cómo resolvemos estos temas. Yo quiero recordarles que Samuel Doria Medina en el 2019 ya hizo un paso a un costado y apoyamos a Carlos Mesa. El 2020 también hicimos paso a un costado junto con Janine y apoyamos a Carlos Mesa porque entendemos que la unidad es el camino, y ahora estamos absolutamente convencidos de que este proyecto de unidad tiene que resolverse a través de una encuesta, y la encuesta definirá quién es el candidato único de la oposición boliviana. La ultimita sobre el marketing político, porque sé que está con una agenda apretada, Roberto. ¿Qué está detrás de eso que vemos en los canales de televisión, en redes? Un Samuel Doria Medina que no habla de los discursos clásicos, ni de la sonrisa, ni de la buena cara, sino de lo que está por detrás en términos ya de marketing político. ¿Es recomendable? Apelo a tu experiencia en la política tantos años, Roberto.
Bueno, estamos en campaña, ¿no? Y la campaña trata sobre cuáles son los problemas de la gente, qué es lo que la gente espera en una campaña o de los líderes en una campaña. Y creo que los grandes problemas que tiene la gente, y tú lo decías, yo el otro día fui a un mercado a comprar cosas y yo hago mercado porque vivo solo. Entonces la señora me decía, pues el problema está complicado, señor Moscoso, me decía, porque antes la gente venía aquí a almorzar o a cenar y tomaba sopa y segundo, ahora toman sopa o segundo. Antes venían aquí a comprar por libras, por arrobas, por kilos y ahora vienen y dicen, deme por favor 5 pesitos de lenteja, deme por favor unos 10 pesitos de arroz o de fideo o 20 pesitos de azúcar. Entonces, la gente está realmente cuidando sus monedas, la gente está absolutamente preocupada del tema económico y la gente también ha decidido de que el MAS ya no va. Es decir, las encuestas lo dicen, no lo digo yo. Ha tenido 19 años de acumulación, pero bueno, pues su proyecto político y su modelo económico han entrado en crisis. Entonces, frente a esa crisis, la campaña lo que hace, la campaña de Samuel es recordarles que Samuel es un empresario, es un hombre que sabe, es un hombre que está vinculando profundamente al país desde siempre, nunca ha vivido fuera del país, sus hijos, su familia, sus empresas, sus emprendimientos, sus concursos para emprendedores, su apoyo a la población siempre estaba en Bolivia. Y además, como es un empresario y es un hombre que sabe de economía, pues tiene soluciones para resolver la crisis en 100 días, carajo, como tú dices. Y ese es el esbozo de la campaña. Y nosotros, por lo menos yo estoy absolutamente convencido de que Samuel es el hombre que requiere el país en esta coyuntura. Probablemente en otras se requerían hombres que puedan sonreír, que puedan bailar, que puedan ser, pues, tener otro tipo de personalidad. Pero Samuel es un hombre serio, es un hombre que puede resolver los problemas económicos del país y ahí está basada la campaña. Esa es la base de la campaña y el compromiso de él, dos compromisos de él importantes, resolver la crisis en 100 días y ya no reelección, porque la reelección ha sido el huevo de la serpiente de este tema acá con el país en términos económicos. Eso se tendrá que, de todas maneras, rediscutir en un marco más legal. Supongo que formará parte también del debate de la política en Bolivia. En todo caso, otra precisión, serio, pero con sentido del humor, ¿no? Hay varios TikToks de Samuel jugando, jugueteando, creo que tampoco le escapa al humor, así que viva la sonrisa. Yo creo que el TikTok también lo ha ayudado mucho, ¿no? A desenvolverse, a desenfadarse. Creo que el TikTok hace una gran contribución a la personalidad de Samuel. Y creo que eso ha efecto además mucho en la juventud. Así es, como a nosotros también nos ha ayudado el TikTok. Viva el TikTok y viva también la comunicación. La alegría y la comunicación presencial. Ojalá podamos tener nuevamente a Roberto acá y, ¿por qué no?, al por ahora precandidato Samuel Doria Medina. Roberto, muchas gracias por estos minutos. No, eres muy gentil. Un abrazo y un saludo atento a toda tu audiencia. Muy Gracias. bien, seguiremos. Gracias. Roberto Moscoso, vía Zoom, secretario ejecutivo de Unidad Nacional con nosotros. Bueno, vamos a dar la vuelta a la página. Les decía que no solamente íbamos a hablar de las colas, de los precios, de lenteja en lugar de carne. Vamos a hablar también, como lo acabamos de hacer, de política, de las elecciones, de cómo van en estas carreras, en el oficialismo o en los oficialismos, si consideramos todavía el levismo como parte del oficialismo, o de plano hablamos de los masismos y de las oposiciones, cómo están estas carreras, y hablar también de lo legal. Hacemos esa bandera tricolor, economía, elecciones y leyes. Para eso estamos junto a un amigo que nos ha dado el gusto ya en semanas pasadas de estar con nosotros, director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana y amigo de esta casa, amigo mío también, Felipe Cordero Cervantes. Siempre un placer
recibirte, te tuteo porque además hemos estado juntos en un aula, me lo has recordado. Claro que sí, Claudia, no, te agradezco muchísimo por las yo palabras. por la Si bien no vengo como director de la carrera, como digamos, en este caso como autoridad de la universidad, vengo como particular y como experto en constitucional para brindar justamente ese apoyo y con esa amistad que tenemos sobre temas jurídicos, temas Perfecto. constitucionales, y yo te agradezco mucho por la invitación. No, gracias a ti, Felipe. Queda claro y creo que hay que repetirlo, ¿no? No es la voz de la Universidad Católica Boliviana, es la voz de un experto, de un profesional en este campo. Lo que sí es de la Universidad Católica es este regalo que yo he recibido. No es Navidad, no es mi cumpleaños, ni siquiera el Día de la Madre, y agradezco enormemente este presente. Es una puntabola que tiene un súper estuche que me cae tan bien, lo agradezco enormemente. Y esto sí es de la Universidad Católica Boliviana. Estuvimos hace unos días hablando de una carrera en comunicación digital, que es lo que ahora nos toca hacer. Seguramente más adelante hablaremos de estas nuevas propuestas de la UCB, de la Universidad Católica, donde también me formé. Bueno, a lo que vinimos, Felipe, a hablar del TCP, si está bien, está mal, estamos dentro de los marcos constitucionales o no, pero antes de lanzarnos a esta piscina, vámonos a la piscina del dibujo, a la piscina de la tinta, a la piscina del lápiz de al azar. Vamos a volver a poner nuestro disco de Yungueñita con Donato Espinosa. Qué linda es esta versión de Yungueñita. Con esta Yungueñita nos vamos a descubrir lo que ha hecho Alejandro para hoy. Ahí está, ese es el presidente Luis Arce, ese es su micro cargadísimo, ¿no? Con los bultos arriba, servidos, sigan como puedan. Se agotó el combustible, así estamos, Arce no tiene combustible, ahí está el micro, ahí está el camino, y yo qué le voy a contar si lo dibuja todo al azar. Gracias, Alejandro. También tenemos otra imagen que viene desde Cochabamba. Es Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos trae esta imagen. A ver. Nunca abandonaremos nuestra aspiración al mar, tampoco el acceso a los créditos que necesitamos, nos dicen en esta imagen. Gracias a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba. Ya que estamos con las imágenes, ¿les parece si ponemos una más de Yapa, una fotografía? Es una imagen muy linda que quiero compartir en este lunes con ustedes. Esto es Fuera de Contexto. Qué linda fotografía. La foto es de Claudio Rosell, colaborador nuestro. Bueno, columnista, se despidió el domingo pasado porque ya hizo todas las letras. Una columna sabrosísima de Claudio Rosell. Palabrotas se llamó su columna, de la A a la Z. Hizo el abecedario y se despidió. Que no se despida de la fotografía ni de este texto que nos regala Claudio con esta hermosa imagen paceña. Dice así: horizonte paceño, fetiche y nostalgia. El Illimani es, por donde se mire, el emblema paceño, y aunque sus nieves no son eternas como creíamos hace décadas, estará pétreo cuando nosotros no. Qué lindo texto, qué linda imagen, qué linda La Paz. ¿Paceño, Felipe? Paceño. Qué lindo que es La Paz. Sí, yo también soy paceña y hay que aprender a amar esta ciudad. Es difícil, ¿no? Por sus formas, por sus tiempos, por el ruido, por todo lo que la hace tan diferente, ¿no? Es muy difícil presentar a una ciudad como La Paz a quien no la ha visitado. Muy ¿La difícil. extrañaste porque estuviste estudiando afuera? 15 años fuera, Clau. 15 años. 15 años fuera. Y evidentemente uno extraña muchas cosas. Desde la comida, la familia. Pero como tú dices, La Paz es una ciudad que hay que quererla desde un principio, ¿no? Uno aprende a quererla y se enamora a la gente de fuera también de Sí, La Paz. totalmente. Es decir, tenemos una peculiaridad distinta, gente muy amable. De hecho, una de las cuestiones que más extraño de La Paz, porque más extrañé, era la amabilidad de la gente. Que por más de que estemos, por ejemplo, hoy en día en una crisis, aún la gente es muy amable, aún la gente te da una sonrisa y puede decirte, mira, estamos mal, pero
está acostumbrada a superarse, a crecer, a seguir adelante. Y eso aprecio muchísimo de Bolivia, que tenemos esa facilidad de, en contraposición a otras nacionalidades, ¿no? Somos muy amables, siempre tenemos una sonrisa y eso yo creo que para mí es lo más importante, como tú decías antes, ¿no? Esa sonrisa con la que hay que tener día a día y superarse. Es verdad. Y por eso creo que La Paz, Bolivia y América Latina siguen siendo un lugar seguro en el mundo en estos momentos de grandes transformaciones. Bueno, lo que no se transforma es el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Me parece que cuando yo me muera, este TCP va a seguir. Ha declarado nula la sesión del 6 de junio. Acuérdese usted, hasta el 2024 hay que retroceder para acordarse de esta sesión presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y ha anulado la suspensión de prorrogados, que es lo que se había logrado en esta sesión, pero sí vale crédito por 176 millones de dólares y un decreto de amnistía. A ver, esto se sostiene, se lo digo a Felipe Cordero otra vez, en tanto que estudioso de estos temas. Claro que sí, Clau. Es muy interesante, es decir, vamos por partes. Primero, digamos, se interpone un recurso para que también la población me entienda, porque muchas veces los abogados y los jueces hablan en un vocabulario y un léxico casi de Voltaire, ¿no? Chino básico. Nadie lo entiende, uno quiere la sentencia y no puede entenderla, entonces aquí hay que ir paso a paso. Por un lado es un recurso que interpone un diputado del MAS al Tribunal Constitucional, diciendo que la sesión a la que había, digamos, promovido Andrónico era nula. Perfecto, ese es el primer paso. Segundo paso, el tribunal se toma casi un año, es decir, nos faltan 3 meses para llegar al año de decir si esta sesión era nula o no. Claro. Entonces, claro. ¿Son normales estos tiempos? Para el Tribunal Constitucional boliviano son normales. Para otro constitucional en otra parte del mundo no es tan normal. No. Y claro, esa sentencia se divide en 3 partes. Por un lado, se dice, en general, que se declara nula la sesión a la que llama Andrónico. Nula, la declara nula, pero con ciertas excepciones. Y esto ya es curioso, ¿no? Porque la sentencia en sí entra a entrar de 3 puntos. Por un lado, habla sobre si Andrónico podría o no haber llamado a esa sesión. Y ahí está el tema principal, ¿no? Claro, sobre aquí el cual se cuestiona la validez de la sesión como tal, ¿no? Exactamente. Enterita. Y claro, entra a decir, ¿es válido o no? Porque en ese momento el presidente estaba fuera, de hecho estaba en Rusia, estaba en San Petersburgo. De hecho, se aprovechó de esa ausencia para hacer esa sesión, algo que es, no voy a decir cotidiano, pero reiterativo en la política boliviana. Súper reiterativo. Y claro, el presidente viaja y entra en funciones el vicepresidente. Perfecto. Entonces, en este caso, el propio reglamento del Senado nos dice en su artículo 39 que, digamos, en caso de ausencia o impedimento del presidente, en este caso del vicepresidente, podría tomar las funciones para llamar a la Asamblea Legislativa Andrónico. Entonces, ¿no? ¿sí se vale, Felipe? Podría, pero aquí hace el tribunal algo que es una interpretación bastante peculiar, diría yo. ¿Por qué? Porque dice, el vicepresidente estaba fungiendo como presidente. Por lo tanto, si estaba aquí, no es únicamente que tenga las funciones como vicepresidente, también adjuntamos la de presidente. Entonces tiene 2 funciones. Por lo tanto, él debería haber sido quien llame... Presidente y presidente de la Asamblea. Exactamente. Debería haber tenido 2 funciones simultáneamente. Por lo tanto, él tenía la obligación de llamar a la Asamblea Legislativa. Esa es la interpretación que es el tribunal, ¿no? Decir, no, si el vicepresidente toma como la presidencia de facto porque no está presidente, hace esa interpretación. Ahora bien, ¿es correcto o no es correcto? El tribunal entra mucho a interpretar lo que es el término ausencia. Ausencia es, digamos, por vacaciones, por salir del país. Hace una interpretación amplia. Pero cuando habla de impedimento, parece que un poquito no lo toma en cuenta. O, digamos, se salta el tema del impedimento. ¿Pero qué es un impedimento? Eso. Si entendemos por impedimento, digamos, la falta de poder aplicar una función por alguna cuestión, incluso de salud, podríamos entender impedimento como una cuestión de salud también. Pero aquí el tribunal dice no. Ni por ausencia ni por impedimento, en este caso el presidente del Senado podía haber ejecutado ese artículo 39. Porque ¿no? Choquehuanca estaba acá. Porque Choquehuanca estaba acá. Entonces dicen, no se puede. Y por ende, anulamos la sesión. Pausa. Eso dice el TCP. ¿Qué dice Felipe? Wow, o sea, en este caso no podríamos decir tan taxativamente que un impedimento es que no esté el vicepresidente. No, eso es un impedimento. Si el vicepresidente está fungiendo
las funciones de un presidente, ese ya es un impedimento para que también pueda realizar sus funciones habituales. Por lo tanto, tendría que tener la cooperación y el presidente del Senado debería haber entrado como, poder llamar a la Asamblea Legislativa a la sesión, ¿no? En ese caso, ¿debería ser sido posible? Sí, mi interpretación es esa. Pero el tribunal dice que ese no es un impedimento. Por lo tanto, Choquehuanca tenía dos funciones, la de vicepresidente y la de presidente del Estado. ¿Qué pasó en el pasado con otros o con el propio Choquehuanca en otros momentos? Si va esta doble pista de asumir la presidencia debido al viaje del presidente y la presidencia de la Asamblea. En el pasado se ha hecho en muchas ocasiones. De hecho, cuando viajaba el presidente, que cuando estaba Evo Morales viajaba muchísimo, el vicepresidente tomaba las funciones de facto del presidente, y en este caso el presidente del Senado asumía la presidencia del Legislativo. De hecho, podía llamar a las sesiones y se ha hecho en múltiples ocasiones. Estando el vicepresidente, en ese momento García Linera, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué es que el tribunal ha decidido cambiar la lógica de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Es simplemente porque el legislativo sesionó por algo que no les gustaba a ellos, que era el cese de sus funciones como magistrados. Claro. Ahí está el fondo, ¿no? O sea, el Tribunal Pero ese ya es un Constitucional... interés particular. Particular, entonces, el Tribunal Constitucional está juzgando lo que quiere, pero también lo que no quiere, ¿no? Juzgo lo que me gusta, pero también juzgo lo que no me gusta. Entonces, claro, esta sesión tenía tres funciones. Tenía tres objetivos. El cese de los magistrados, tenía la aprobación de un crédito de la CAF de 176 millones Sí. y tenía también la aprobación del indulto, de un decreto presidencial sobre el indulto a ciertas personas con ciertas características. Entonces, el tribunal ¿Indulto dice... para qué? ¿Le podemos recordar a la población y a mí también? Claro que sí. El indulto. El indulto. El indulto era para ciertas personas, en este caso por razones humanitarias, que eran mayores de 58 años, o sea, adultos mayores, hombres de mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años, que tienen que requerir ciertas condiciones para poder adquirir el indulto, que eran tener una enfermedad mental, estar en este caso, alguna enfermedad crónica, o, digamos, mujeres embarazadas, en este caso mujeres embarazadas, mujeres en periodos de lactancia, y había otros dos aspectos más, pero siempre por cuestiones de salud, precautelando un poco la salud de las personas que estuvieran en este caso detenidas, ¿no? O en este caso en prisión. Entonces, esos eran los requisitos básicamente, pero nada más. Entonces, ¿qué es el tribunal? Nos dice por un lado, anulo la parte de la sesión de los magistrados, es decir, no me gusta, no voy a entrar en esa materia, pero digo que está muy bien y soy muy dadivoso y muy bueno y decir que por razones humanitarias está todo perfecto y por lo tanto se aprueba y se declara como legal el que se haya aprobado los créditos y también el indulto. Entonces hablamos de dos, dividimos la sentencia en dos, pero ¿dónde está la raíz del problema? Que el tribunal está diciendo que la sesión, el llamar a esa sesión era nulo. Entonces la raíz es nula. Si la raíz es nula, ¿cómo puede lo demás ser legal, no? Entonces, si yo estoy muy de acuerdo con el tema de la aprobación del crédito, estoy muy de acuerdo con el indulto, estoy perfectamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que al tribunal, en este caso, juzgue sobre algo que le guste, pero sobre algo que no le gusta no va a juzgar y no va a entrar en ello. De hecho, va a poner una jurisprudencia que de hecho es puede generar malinterpretaciones en el futuro, ¿no? Porque al final hace un caso omiso al propio reglamento del Senado, que es el artículo 39. Entonces, al final estamos un poco poniéndonos los grilletes en las manos de qué podemos hacer en el futuro. Sí, Felipe lo ha expresado de manera muy elegante, más directa y con algún condimento más, lo ha dicho la ex magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, que dijo que Andrónico actuó con plena competencia en esa sesión y que esto debería haber sido válido, pero además dice que no es una sentencia, es un volantín sin valor legal, por eso digo, se ha quedado elegante, Felipe. ¿Esto tendrá alguna trascendencia para terminar o nos quedaremos nomás con esta sentencia y un sapo más con el TCP, a tragarnos un sapo más? Desafortunadamente una sentencia tiene valor de aquí al futuro, ¿no? Entonces nos quedamos con ese, como tú dices, ese sapo, ¿no? El problema está que el Tribunal Constitucional ha actuado de juez y de parte. ¿Por qué? Porque la sesión iba en contra de ellos. Y entonces ellos han juzgado
y han utilizado un mecanismo constitucional para decir una interpretación bastante, digamos, cerrada sobre términos que podrían ser un poco más abiertos y que deberían ser más abiertos, tomando en cuenta que Bolivia realmente requiere que nuestros mandatarios estén hoy en día buscando créditos, más que todo, buscando la forma en realidad, de que Bolivia surja y no estando perjudicándonos, ¿no? Y como tú dices, ahora mismo esta sentencia, para lo futuro y para lo venidero, ya se transforma en jurisprudencia, lamentablemente. Entonces, yo estoy muy desacuerdo con ese tipo de jurisprudencia que realmente es demasiado cerrada, o al igual que la Constitución, ¿no? En muchos aspectos nos cierra en muchas cuestiones, pero en otras abre mucho. Entonces tenemos un poco la dicotomía entre si hacemos algo bien, por otro lado damos banderazos por todas partes, en muchos sentidos, hablando constitucionalmente. Muchas gracias, porque trae la palabra de quien viene de la universidad, no en nombre de la universidad, pero a traer una interpretación del mundo académico que para nosotros es muy valiosa. Felipe Cordero Cervantes, que además es director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Un saludo a toda la gente de la Universidad Católica. Hoy necesitamos eso, ¿no? Muchas voces desde la universidad. Gracias, Felipe, y volveremos a convocarte. Muchas gracias, Claudia. Todo un placer y siempre la oportunidad es tan agradecida por mí y verte siempre como amiga también. Es enorme, ya te digo, me encanta venir acá. Muchas gracias. Digo lo mismo, gracias, Felipe. Bueno, hemos puesto yungueñita porque estamos como el camino a los yungas, así, así, así y así. Hemos comenzado con la economía, hemos ido a la política, ahora al TCP, el mundo legal, ahora otra vez a la política. Última curva con nombre de mujer, Amparo Vallivian. Gracias, Amparo, esta vez en un contacto vía Zoom. ¿Todo bien? ¿Estamos bien con el audio, imagen? Amparo, buen día. Sí, te oigo y te veo perfectamente bien. Muchas gracias, Claudia. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Amparo. Se imaginará que el tema es la famosa encuesta, el bloque de unidad. Usted lo ha manifestado, otros precandidatos también quieren construir una candidatura para tener mayor musculatura para hacerle frente al movimiento al socialismo, que también tiene sus propias decisiones. No creo que vayan con una candidatura única, ya se están sacando los ojos, pero eso es tema del MAS. Vamos a hablar de las oposiciones, a ver si se logra hablar en singular. Amparo, ¿cómo se siente hoy con todo este clima que ya está caliente por las encuestas? Mira, siento un poco de preocupación porque no se hayan puesto de acuerdo todavía Tuto y Samuel Doria Medina, que son los quienes están dialogando con sus equipos de asesores en el tema de las empresas, ¿no? De las empresas encuestadoras. En los otros temas ya nos hemos puesto de acuerdo. Las preguntas y la fecha objetivo para tener los resultados. Pero el tema de la selección de las empresas es un tema que todavía no se han puesto de acuerdo y eso me preocupa un poco porque o preocupa mucho más bien porque los tiempos corren, ¿no? Y entonces no estoy segura si se va a poder llegar a nuestra fecha objetivo del 10 de abril para ya tener los resultados de las encuestas, siendo que estamos a 24 de marzo y el trabajo de campo de las encuestadoras demora por lo menos 2 semanas, si es que se hace muy rápido, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que tengo en este momento, Claudia, y no nos queda nada más que esperar, ¿no? A ver qué digan estos 2 equipos y vamos a tener una reunión del bloque el día de hoy a las 7 de la noche y ahí escucharemos más información de ellos, ¿no? Así, ¿cuáles son los obstáculos que existen? Eso es lo que le preocupa a Amparo Vallivian. A mí, como mujer, como ciudadana, me preocupa que Amparo Vallivian no entre en la encuesta, porque la hemos visto en un camino muy propio, sin los recursos que tienen otras fuerzas, otros candidatos. Le dije a Roberto Moscoso hace algunos días que esto parece la morenada, sin dinero no se baila, sin plata no se puede bailar. Amparo, ¿va a estar en las encuestas? Es una preocupación que tienen seguramente las personas que creen y que quieren votar por usted.
no creo que la información sea fidedigna, Claudia, y te voy a decir por qué. Yo he leído muchas noticias este fin de semana en el sentido que tú me estás apuntando ahorita. No veo la fuente de información de esa noticia, pero yo conozco bien a Tuto y a Samuel y tengo mucho respeto por ellos. Ellos también tienen respeto por mí. Son personas muy caballerosas y dudo mucho de que si hubieran tomado una decisión en ese sentido no me hubieran comunicado nada. Y a mí no me han informado absolutamente nada en ese sentido. Ellos seguramente si hubieran tomado esa decisión, estoy segura que me habrían llamado, me habrían explicado sus motivos, etcétera, etcétera. Pero no ha sido el caso. No me ha llamado absolutamente ninguno de ellos ni sus asesores, o sea que dudo mucho que la información sea fidedigna. Valiosa información que nos da Amparo, porque eso nos ayuda también a tener certezas aquí en esta redacción en La Montaña, en La Razón. La otra pregunta que también ha estado circulando entre noticias y comentarios así de café es las empresas. Hay empresa que va a ser financiada por Samuel Doria Medina, otra por Tuto Quiroga, parece que hay una tercera. ¿Cómo se está manejando esto de las empresas? ¿Algún dato adicional, Amparo? La última vez que tuvimos reunión del bloque, hace aproximadamente una semana, no recuerdo con exactitud, Claudia, se decidió que se iban a contratar 3 empresas y efectivamente una de ellas Tuto, una de ellas Samuel y la tercera la contratarían entre ambos, pero yo he ofrecido pagar el 10% del costo de la tercera. Todavía no se ha respondido a mi oferta, no sé, yo sé que no es decisiva para ellos, ¿no? Porque 10% del costo de una sola de ellas no significa mucho dinero para ellos, ¿no? Pero lo hice como un gesto, digamos, de acuerdo a mis posibilidades económicas y como un gesto de mi compromiso con este bloque y la necesidad de elegir un candidato único de la oposición. No sé todavía si ellos han discutido eso o no, o lo han aceptado o lo rechazan, no lo sé. Y el gesto vale muchísimo, Amparo, porque quienes somos profesionales, obviamente, como usted, no tenemos esa capacidad que tiene una estructura política o un empresario con un camino más largo. Así que el gesto es valioso. El 10% o el 2% o el 8.3% es valioso en el caso de una mujer como usted que va sola, ¿no? Que va sola, que ha decidido ingresar al campo de la política después de una carrera académica larga y experiencias además en las funciones públicas y privadas, va sola, así que el gesto es muy valioso. Ya nos enteraremos de lo que van diciendo. Sobre lo que no está en este bloque, ¿alguna otra sensación? Manfred Reyes Villa, otros candidatos que le estén haciendo algún ruido allá afuera, Amparo? Mira, he estado este fin de semana leyendo, pero con detenimiento, la Constitución Política del Estado en el tema de la nacionalidad y si se requiere ser boliviano de nacimiento para ser presidente, porque el doctor Chi no es boliviano de nacimiento de acuerdo a cómo está indicado en el artículo, déjame que te diga, el artículo 141 y 142 de la Constitución, ¿no? Es bastante confuso, me dejó preocupada el editorial del Deber, creo que fue del día sábado, y hay muchos artículos que se relacionan uno con el otro y no tengo todavía una claridad conceptual acerca de si el doctor Chi está o no habilitado por tema de nacionalidad, ¿no? Yo sí estoy habilitada, yo te comento que yo no he nacido en Bolivia, yo he nacido en Argentina, pero he venido desde muy niña, a los 4 años, mis papás regresaron a vivir a Bolivia, y de acuerdo a la Constitución yo soy boliviana de nacimiento, porque mis 2 padres son bolivianos, y eso es lo que dice la Constitución. Pero no sé si el caso del doctor Chi estaría o no estaría habilitado. Yo estoy consciente de que se lo habilitó anteriormente, en anteriores candidaturas, pero me gustaría conocer mejor la opinión de un constitucionalista como el señor que estabas, Felipe creo que se llama, sí, que Felipe estabas Cordero. Entrevistando anteriormente, ¿no?
Así es. A mí lo que me preocupa, Amparo, es más allá de leer con detenimiento la Constitución, me preocupa más el cumplimiento. Cabalmente acabamos de hablar de esta sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y sobre todo de lo que entra en la polémica, en el cumplimiento o no de esta norma, no solamente en el TCP, de en verdad el cumplimiento de la Constitución como documento madre, el cumplimiento de las normativas en la Asamblea Legislativa, el cumplimiento de las normativas en el Tribunal Supremo Electoral, en el árbitro, ¿verdad? En el campo del árbitro, no sé cuánto se está cumpliendo o no. Es un tiempo raro, no solamente en el país, está todo muy raro, Amparo. Ojalá se cumplan las normativas en el Tribunal Supremo Electoral, en el campo legislativo, en el país, ¿no? Ojalá esta lectura tenga como fruto pues el cumplimiento, ¿no? Expreso una duda así para el final y dejarle a Amparo la despedida. Sí, gracias, Claudia. Mira, yo que los últimos meses los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional lo han convertido en una especie de suprapoder, ¿no? Por encima del legislativo, diciendo de que el legislativo no tiene el derecho de pedir informes a los ministros, o sea, cosas muy raras. Y como dijo el doctor Caballero, yo creo que lo más grave de las actitudes del TCP y sobre todo de su último fallo respecto a la reunión de junio del año pasado es el haberse constituido en juez y parte, ¿no? Porque uno puede discutir si el vicepresidente ha asumido los roles de presidente, pero continúa con el rol de vicepresidente y ejerce ambos cargos o no. Eso es cuestión de interpretación, está bien, pero no puede uno ser juez y parte de una sentencia, y eso es lo que han hecho. Han incluso partido en dos la resolución de la Asamblea y decir, esta parte sí vale, y esta otra parte no vale, porque esta otra parte nos afecta a nosotros y no nos gusta. Eso pues totalmente errado, ¿no? No pueden ellos ser juez y parte. Totalmente. Y como Jack el Destripador recortando una sesión, ¿no? Es llamativo. Amparo, gracias. Y como siempre, la invitación a estar acá siempre es más lindo cara a cara. Un abrazo y bueno, seguimos viendo cómo se desarrolla todo. Gracias, Amparo. Con todo gusto. Gracias a ti, Claudia. Adiós. Ese ha sido nuestro último diálogo y con eso yo también me despido, dándoles como siempre la cita mañana a las 11 y ahora la cita con el mundo apasionante y apasionado del fútbol. Enseguida viene Marcas. Continúe con la programación de Palenque Televisión. Nos vemos mañana. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos.